Queridos hermanos de la Iglesia Central, Dios es Amor, es un momento particularmente emotivo porque estamos nuevamente en el templo, y digo estamos porque usted, donde está viendo esto, y yo que hoy estoy acá, hace esa dualidad de que podamos estar juntos, aun cuando físicamente no lo estemos, porque seguimos acatando las disposiciones del gobierno central. Pero es una alegría, es un gozo de ese que no se puede explicar con palabras, el poder estar en el templo del Señor. El templo del Señor, por definición, somos nosotros, pero hemos llamado el templo también a este espacio físico donde nos congregamos como hermanos. Así es de que bienvenidos, hermanos. Hoy precisamente quiero recordarle a usted, no le voy a enseñar nada nuevo, le voy a recordar lo que Lucas nos dice en el capítulo 18. Ahora, ¿por qué es importante estarse sometiendo al consejo de la palabra? Bueno, porque es lo que Dios establece, porque es lo que Dios nos dice que debemos de hacer. Y aquí hay una enseñanza muy profunda para usted y también para mí. En el capítulo 18, en los versos 9 al 14, la palabra de Dios dice lo siguiente: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, decirte, Padre, que ponemos nuestras vidas a tu fiel cuidado, y que tú, con tu enseñanza, nos enseñas a apartar todo vestigio de orgullo, y que con este ejemplo bíblico queremos, Señor, vivir precisamente obedeciendo tu palabra, viviendo como tú has establecido que vivamos. Gracias, Señor. Tu palabra dice que debemos de humillarnos, y ahora nos enseña que el que se humilla será enaltecido. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Definitivamente quiero empezar por donde termina precisamente esta porción bíblica. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos entonces dos extremos de una misma posición, de hombres que buscan a Dios, pero uno lo busca en una posición de pedestal y de orgullo, y el otro le busca en una posición de humillación. Son dos hombres más o menos parecidos. Estamos hablando de un publicano que en la escala de valores de aquel momento histórico era un traidor a su propia raza. Era tan mal visto que no tenía amigos ni dentro de los suyos ni dentro de los enemigos. Y está el otro que es un hombre con ropaje de dignidad y que se siente superior a los demás, porque es del pueblo escogido de Dios, es líder religioso y está presto a enseñar la palabra de Dios, pero en un carácter de orgullo, de mucho orgullo. Por eso precisamente, cuando la palabra inicia en el verso 9, dice: a unos que confiaban en sí mismos. ¿Quiénes son estos?
son los fariseos, porque ellos confían precisamente en su justicia, en su forma de vivir, que eso los hace aceptos ante Dios. Pero también dice la Escritura, menospreciaban a los otros. ¿Qué es menospreciar? Es darle menor categoría, es verlos como nada, es verlos como alguien que si está, si no está. Esa era la actitud. Y por eso precisamente el Señor no está de acuerdo con ella. Entonces la Escritura nos dice que 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era, como dijimos al principio, fariseo, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Y vea usted cómo el fariseo empieza a señalar todo lo bueno que él es. ¿Por qué merece él el favor de Dios? Y empieza a decir, te doy gracias, Dios, porque no soy como los otros hombres. Ya él se está comparando en su bondad con los demás y dice que estos otros son ladrones, quiere decir que él no, que estos son injustos, que estos son adúlteros, y como ahí mismo en ese preciso instante está el publicano y dice, ni como ese publicano. Le agrega que ayuna 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mire usted, se ha autojustificado, ha dicho, yo soy bueno y merezco todo. Ese es orgullo, hermanos. Y la Biblia señala en todos los aspectos que el orgullo nunca es bueno. Es más, cuando nos enseña por qué el enemigo cayó de donde estaba y llegó a donde llegó, precisamente por orgullo. Por eso Dios nos enseña que el orgullo no debe ser parte de nuestra existencia, no debería formar parte de ella. Y por eso nos pone el ejemplo del publicano. Mire lo que dice la palabra del publicano, estando lejos. Eso quiere decir que él mismo sabía su propia condición y esta condición, cómo lo alejaba del favor de Dios. Estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él sabía que era indigno, él sabía que no merecía el favor de Dios y sin embargo, mire lo que él expresa. Dios, sé propicio a mí. No menciona nada, no menciona cuáles son sus necesidades porque sabe que Dios las conoce y reconoce lo que Dios quiere que reconozcamos, pecador. Esa es la condición que la Escritura pone para que Cristo limpie nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados, que nos humillemos ante Dios y que entonces tomemos una nueva manera de vivir. Entonces la Escritura continúa diciendo, os digo que éste descendió a su casa. ¿De quién está hablando? Del publicano, justificado. Quiere decir que el clamor que él hizo en humillación fue escuchado por Dios, justificado, con sus pecados perdonados, antes que el otro. Y dice la Escritura, porque cualquiera que se enaltece, en el caso del fariseo, será humillado. Y la humillación consiste entonces en perder la gracia de Dios, en perder el favor de Dios, en obtener que Dios nos dé la espalda. Eso consiguió en el orgullo. En cambio, dice, el que se humilla será enaltecido, porque el que se humilló por su pecado, por su dolor, por su angustia, fue levantado por Dios, justificado, perdonado, enaltecido. Quiera Dios que esa sea nuestra actitud en humillación a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este momento. Gracias por esta enseñanza. En el nombre de Cristo lo hacemos. Amén. Amén. Queridos hermanos de la Iglesia Central Dios es Amor, pido bendición para usted y para sus vidas.